Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo formato, una nueva propuesta que se nos ocurrió, que es presentar algunos libros de nuestra autoría. En este caso vamos a iniciar con la presentación de este poemario que es de un servidor, Tierra de Luz, que lo publiqué en el 2015 con una publicación independiente. Lo publicó la editorial Lápiz Lazuli de Puebla. Esta es otra edición que yo hice artesanal en mi casa, con la imagen de Gustavo Hernández, Travis. Esta imagen me la proporcionó, me la obsequió para ilustrar la portada del libro. Entonces, este libro se dio a conocer en el año 2015 y pues se titula Tierra de Luz, porque la mayoría de los poemas mencionan el fenómeno de la luz, que siempre ha cautivado y sorprendido al hombre, al ser humano, cuando se enfrenta a la luminosidad, ya sea del cielo y del horizonte, de ese fenómeno solar, es la luz. Entonces ese es el poemario que hoy vamos a comentar, el maestro Gulebaldo y yo. Y pues tiene una introducción, bueno, y dice: todo lo que pasa en la tierra se observa bajo la luz, el hombre se desliza bajo de la luz, todo ocurre en presencia de la luz como en un día. Estos poemas anuncian estos hechos. Entonces este es el libro. Sí. La palabra de Mr. William. Pues gracias, como siempre, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta proyección que tenemos hoy sobre el tema precisamente de la poesía escrita por mi querido y admirado poeta José Pérez Márquez, conocido popularmente como Pepe, ¿verdad? En Tlaxcala. Ahora bien, estaba recordando ahorita que Pepe hacía su introducción, un texto que se llama ¿Cómo parar la masacre del cuerpo? Y este texto pertenece al psicoanalista francés Félix Guattari, gran pensador, universal, diría yo, más allá de Francia, donde él afirma categóricamente que el capitalismo a nivel mundial no ha tenido compasión ni piedad del ser humano. Se ha encargado de muchas formas desde hace, diríamos, aproximadamente 250 años, a crear, digamos, más que a crear, a manipular, a engañarnos, a mentirnos toda la vida con los mitos esos del progreso, de la evolución, de un salario digno, de un arte más o menos, digerible. Pues el caso es que el capitalismo nos ha hecho como ha querido, siempre, a los seres humanos a nivel universal, sobre todo con esa gran maquinaria de control ideológico y control mental, de dominio mental que tiene sobre nuestras mentes y sobre nuestros cuerpos. Nos convirtió simplemente en unos consumidores voraces, unos consumidores constantes, lo que implicó, según Guattari, fue la desaparición, digamos, de otras vivencias, de otras expectativas más humanas. Sin embargo, el capitalismo, como dice él, y como también lo dijo su compañero junto con él, me refiero a Gilles Deleuze, destrozaron el cuerpo y la mente humana. Prácticamente somos sobrevivientes de la tecnología digital. La tecnología es lo que nos ha permitido ahora sentirnos vivos,
creer que vivimos, que existimos realmente. Según los estudios de ellos, en varios libros no es así. El capitalismo salvaje, destructivo, cruel, no nos ha hecho más que destruir nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. Así de simple. De aquí que de esta afirmación categórica de Guattari, yo desprenda que hoy, más que nunca, la poesía es una alternativa humanista, una creación potente, una posibilidad de seguir viviendo de manera digna, de manera productiva y sobre todo de manera creativa, de manera constante. Si no fuese así, la gran alternativa que nos ofrece generosamente la poesía y sus poetas, sus creadores, sus escritores, ¿verdad? Los que todos los días escriben líneas sobre cualquier tema, en el caso de Pepe, que escribe sobre esta luminosidad, pues que tiene un origen divino, o sea, no se puede escapar de la dialéctica de oscuridad y luz, de noche y día, ¿verdad? Es algo que ha existido en miles de millones de años, sin contar con la voluntad del hombre. El hombre no ha propiciado la luminosidad cósmica ni la oscuridad tampoco. Esa es otra creación. Sin embargo, toda esta luminosidad que puede tomar Pepe desde su sensibilidad, desde su percepción, desde una mirada educada y sobre todo porque entiende cuál es el sentido de la luz en nuestras vidas como seres humanos. Así que con todo respeto pues no el pesimismo, realmente no, porque realmente Guattari fue un hombre muy crítico, además de un hombre muy sabio, que supo ver las amenazas concernientes a nuestra existencia, a nuestro desarrollo humano, y vio toda la negatividad, toda esa carga oscura, maligna, que opera el capitalismo sobre el interior de nuestras vidas, de nuestros seres, y repito, de nuestras almas. Así que lo de Pepe, este libro, además que tiene una cualidad para mí muy hermosa, muy digna, quizá muy humilde, pero bastante encomiable porque es una edición artesanal. Es algo que él ha hecho, reproducido a mano en su casa, con sus herramientas modestas si se quiere, pero lo ha hecho. Ha paginado, tomó a mí me parece muy impresionante grabado de Travis, uno de los grabadores más talentosos que tenemos en el estado de Tlaxcala, ¿verdad? Con muchos años de experiencia en este campo artístico. Bueno, pues Travis contribuyó también a ilustrar esta portada. Me parece que esta es una edición, repito, si quieren ustedes, casera, totalmente artesanal, pero precisamente por eso muy rica, muy propositiva, porque en nuestras casas podemos hacer nuestros pomarios como lo ha hecho Pepe, incluso cosiendo a mano, pegando con pegamento, o sea, él se ha esmerado y preocupado sacando copias, fotocopias, y bueno, finalmente tenemos aquí un librito artesanal, repito, muy sencillo, hecho con las propias manos. O sea, quiere decir que en la poesía y en el trabajo que se haga en torno a la poesía, con ese recurso espiritual podemos salvarnos. Todavía podemos salvarnos, todos los seres humanos. Es nuestro. Y pues el poemario inicia con un poema muy, muy breve. Algunos escritores y poetas les gusta la brevedad, pero este es demasiado breve y hasta les voy a mostrar. Se llama Antártida. Son 4 líneas muy, muy cortas, pero parece que expresa mucho. Entonces, algunos escritores han admirado la brevedad en la poesía, en los poemas. Lo voy a leer y después voy a leer otro que se relaciona con lo que dijo el maestro Gulevaldo en sus comentarios que acaba de decir. Dice Antártida, dice, en la Antártida no hay calor, mas hay un rayo de sol, un sigilo de luz, hombre de luz al cuerpo de hielo. Ahorita voy a leer un poema que se llama Yo nací en Tlaxcala.
que tiene que ver con eso de que el capitalismo ha destruido el cuerpo y la mente de los hombres, de los seres humanos. Y porque más o menos ¿o lo quiere leer, maestro? ¿Me hace favor? No tengo mis lentes, Pepe. Bueno, Mejor léelo tú, sí, por favor. Te pido de favor, se me olvidaron. Yo nací en Tlaxcala. Yo nací en Tlaxcala, a la par del viento y la muñeca de mi mano. Crecí en un tumulto de flores oscuras, como el ademán de mi brazo, entre la hierba quemada y el horizonte congelado por la montaña La Malinche. Me hallaba entre los organillos verdes y el pasto y las nubes cargadas de electrones. Subí de niño al pocito de agua santa y jugaba en la resbaladilla de ladrillo. Los pantalones se me rompían y me gustaba ver el reloj, más bien el péndulo. Bueno, aquí un poco remarco en una línea cuando menciono crecí en un tumulto de flores oscuras, porque el presente y el pasado así se ha percibido, o sea, con un tumulto en donde hay oscuridad que es, por ente, la destrucción de los cuerpos y las mentes del hombre. Entonces es dos poemas que vienen en el poemario, y pues son muy breves. No sé qué opina más. Mira, dos comentarios anexos a tu lectura. Primero de ellos es que la escritura fragmentaria, así en tu estilo personal, como tú escribes poemas muy breves, pues son toda una tradición dentro de la literatura y la misma poesía universal. Recuerdo el caso, él aconsejaba escribir así, fragmentos muy breves. Para él eran como relámpagos mentales que había que inmediatamente traducir a la escritura. El caso de Nietzsche, que incluso este propio experto de la lingüística, de la lógica lingüística, Wittgenstein, también copió y elogiaba mucho a Nietzsche, que ciertos pensamientos que se nos aparecen en la mente aparecen como eso, como relámpagos caídos, cruzando en zigzag nuestro cerebro. Y entonces eso es lo que tiene que recoger en este caso el escritor. Bueno, Nietzsche veía también la luz. Lo más alto, 4,000 pies de altura, Sil María en las montañas, tiene esa altura de pies elevado. Decía Nietzsche, de donde se puede ver todo el mundo, y desde ahí veía el sol y la luz. O sea, Nietzsche tenía experiencias sublimes, catárticas, divinas, revelaciones divinas. Ahí se le dio la revelación de el eterno retorno. Entonces, ve qué tan ligado está esto. Otra cosa, quisiera hacer el comentario pertinente de carácter científico o técnico, como ustedes gusten. Yo no soy científico ni técnico en nada. Lo reconozco, pero sin embargo, pues he leído por ahí. Yo tenía la creencia, pues equivocada, una creencia totalmente fuera de contexto, de que la oscuridad nace del cielo, o sea, baja de arriba. Y esto no es redundancia, baja realmente, es lo que cubre al mundo. No es al revés. La oscuridad no nace digamos, de la superficie de la tierra del pasto. La ciencia, la física en especial, ha demostrado eso. Entonces, incluso alguien de la misma ciencia, no recuerdo el nombre, decía, muy prestigiado el tipo, con autoridad, decía que eso de que dicen los poetas, escriben y dicen, y la noche baja y cubre mi corazón, cubre tu balcón, científicamente era equivocado. Era una libertad más bien poética, una licencia literaria, y bueno, pues son poetas, hay que dejarlos creer que la noche baja del cielo, bien de acompañar a la luna. Dice nada más falso científicamente hablando. Y bueno, esto de que la oscuridad empieza a subir hasta llegar al cielo, es como se cubre el mundo. Lo que sí baja de el sol, otro planeta, es la luz, la luminosidad, que es la que recoge, en este caso, Pepe, ¿verdad? ¿Por qué?
porque la pone a ras del cielo y de su vínculo de él como transeúnte, como trashumante, que camina siempre por la ciudad de Tlaxcala, por todos sus rincones. Yo no conozco otro, fuera del maestro Desiderio Hernández Xochitioxin, en paz descanse, que conozca a la perfección todos los meandros secretos, las curvas, los pasajes subterráneos, o todas las calles, o arriba las iglesias, las torres, que Pepe. Pepe es un poeta en ese sentido nómada, que se da a sufrir y a veces a disfrutar la ciudad de Tlaxcala, que ya no está como para que hoy se disfrute por la falta de seguridad que no ha podido construir ni garantizar el gobierno del estado de Tlaxcala y todos sus aparatos policíacos. No han servido para nada sus políticas porque siguen matando, asaltando todos los días en nuestra ciudad a la plena luz del día. Es una ciudad ya intransitable. Sin embargo, Pepe sigue corriendo ese riesgo, ese peligro, cosa que yo admiro mucho siendo tan cobarde, ¿verdad? Que nada más estoy encerrado en mi casita y no quiero ni asomarme a la ventana porque tengo miedo que me metan un tiro, francamente. Pero Pepe recoge esa luz y yo diría que a lo mejor hasta esa contraluz que también se da porque a veces el día se nubla, se oscurece a la hora que va a llover, ¿verdad? Y Pepe ve todo eso, esa luminosidad, esa nubosidad que se da, por ejemplo, en los bosques de la Amazonia, ¿verdad? O los bosques de Chiapas, Oaxaca, esa nubosidad, esos jubones en forma de nubes que también bajan al cielo. Yo tuve una experiencia, no mística, pero tuve una experiencia grandiosa, por ejemplo, en Oaxaca, en las sierras, la punta hasta arriba, de poder tocar las nubes. Fíjense nada más, bueno, nada más yo, los turistas que andábamos por allá arriba, tuve la oportunidad de tocar una nube. Así que vean nada más la gran experiencia que Pepe está reflejando como creador en sus poesías o en sus poemas. Muchas gracias. Bueno, te voy a leer otro poema que se llama La Garganta. Dice: la garganta engulle la piel, el dorso de la espalda, el terciopelo en oro, el lento oro que se funde una y otra vez, diariamente para el costado, para la rabia de la muñeca que lo porta. Ese oro de piel y oro de ojo, cada cual en el vientre, en el atinado vientre de la madre y en el nudo del padre, en cada ademán, en cada cuarto oscuro, uno para el mar, otro para la ola, otro para el rojo sol y sus destellos, de la mano sistema solar, en la ola y en la arena. Otro poema es El cuerpo. El cuerpo que nace a horas antes del desvelo, cuerpo que es otro cuerpo, que abre a otro. Así es la historia de los cuerpos. Cada segundo nace un cuerpo, de derecha a izquierda, una vez más lo carnal. La divinidad nos sostiene, el cuerpo castigado, el cuerpo dilatado, el cuerpo de mujer. Bueno, entre estos dos poemas, La Garganta, un poco sabemos que la poesía es difícil de explicarla o de entenderla, pero también proporciona un sentir, aunque uno no entienda la poesía, pero las imágenes que proporciona pueden hacerte provocar algo en el interior. Entonces eso pues se refleja en esos poemas, yo creo. Sí, yo creo que precisamente esa es una gran ventaja o diga un gran privilegio del poeta, ¿no? Es decir, que su mirada, su conciencia, su propia mano al escribir un poema, está más bien fija en lo insondable, en los misterios de la palabra. Sin lenguaje el hombre no existiría. Y hay poetas extremistas que dicen que lo mejor hubiera sido para el poeta que no existiera el lenguaje, por muchas cuestiones que tiene la historia del lenguaje. O sea, todos sabemos que es necesario, que es parte del ser humano, de su estructura orgánica y su garganta. Sí, está bien, es con lo que nos comunicamos. Pero hay poetas que piensan que ojalá no hubiera existido el lenguaje.
Y hacen bien en decirlo. ¿Por qué? Porque eso los enfrentaría a un gran reto, un gran desafío, a inventar un lenguaje único, exclusivo para la poesía, no repitiendo los cánones lingüísticos tradicionales, formales, lógicos que ya se han inventado, ¿verdad? No, un nuevo lenguaje que fuera propio, cuya dueña fuera la poesía. Eso es digamos, por una parte. Por otro lado, yo creo que la poesía de Pepe está muy vinculada a una tradición muy antigua, muy remota, que es la griega. Me refiero a Hesiodo, el gran físico naturalista, ¿verdad? Que escribió un libro sobre la naturaleza bellísimo, por cierto, leído también, estudiado por Nietzsche y por muchos filósofos modernos. Ese gran escritor, poeta que era Hesiodo, vio los vínculos espirituales, materiales, naturales de la escritura con la naturaleza. De ahí nace, de ese vínculo. O sea, la madre naturaleza es eso, es una placenta maternal que le brinda muchos símbolos, muchos sentidos a la escritura del poeta. O sea, nadie puede separarse de eso. El propio, recuerdo, Nietzsche decía que se debe de escribir caminando, y caminando en medio de bosques, porque decía Nietzsche que el oxígeno que él aspiraba, digamos, en una madrugada plena de sol, de luz, de alegría, de cantos de pájaros, de oxígeno desprendido de los grandes árboles de Sils María en Suiza, al respirar el oxígeno, fíjense lo que decía, su mente evolucionaba, revolucionaba inmediatamente por el efecto del oxígeno. Y ese oxígeno, le permitía crear imágenes en su mente. Imágenes que no hubiera podido él crear de haber estado en medio de una ciudad, como las nuestras de hoy, que nadie va a poder hacer un poema en medio del Zócalo de México, o en medio del tráfico de Tlaxcala, ¿verdad? Que ya no se puede transitar, ni los vehículos pueden transitar a ciertas horas del día, según los reportes viales. Entonces, no se puede escribir poesía ya en una ciudad prácticamente, al menos que uno se encierre en un cuarto o tenga el privilegio de un pequeño jardín o lo que sea. Pero eso es lo que enfatizaba Nietzsche. Sin naturaleza, decía Nietzsche, no hay escritura. Y así fue que consiguió sus grandes aforismos, eran epifanías, eran revelaciones, eran parusías divinas, no eran cualquier cosa. Yo, por eso he leído a Nietzsche como poeta, no fue un gran poeta, pero sí, también fue un gran músico, o sea, tenía mucho sentido la melodía y del ritmo, pero todo lo fue adquiriendo a través de la respiración del oxígeno puro de la naturaleza, de los bosques, los arroyos, los ríos, los mares. Así que hay que enfatizar eso, y eso, esa cualidad, ese tipo de escritura la tiene Pepe en su poemario. Ahorita voy a leer un poema donde menciono, se llama Alguien dijo, donde menciono el título de un libro de poeta Yair Cortés Montes. El poeta Yair Cortés, que nació en Calpulalpa, en Tlaxcala, que es poeta y que gana el premio Efraín Huerta, y tiene un libro que se llama Historia Solar. Yo en este libro que escribí, menciono un poco el título de su libro, Historia Solar, dentro de un poema mío. Entonces, lo menciono porque, pues, hay como, ¿cómo se dice? Lazos comunicantes entre la poesía, ¿no? Entonces, el poema dice, alguien dijo, nieve en la playa mental, y resucité de este destierro. Alcancé el futuro en el kilómetro 15 de esta época. Salí al encuentro del hombre y solo había máquinas, ruido frenético, estival. No encontré hierba en el campo, ni agua, solo historia solar. Bueno, ese es el poema que les menciono. No sé cómo vean. Sí, bien.
Pues solo únicamente para despedir, yo creo que podemos hacer un segundo programa, si ustedes nos permiten y gustan acompañarnos, para seguir hurgando, escudriñando sobre la poética de Pepe, que de verdad ofrece muchas sorpresas, muchas revelaciones. Creo que también se guía por ese efecto de las epifanías o las apocalipsis. El eterno retorno fue un apocalipsis en el espíritu, la mirada de Nietzsche. Apocalipsis quiere decir en griego revelación, revelación. Y Pepe pues tiene sus propias revelaciones, que eso es lo importante que puede traducir en su escritura a sus poemas. Yo le agradezco doblemente su calidad de gran amigo mío desde hace muchos años y sobre todo su gran calidad de en lo que se refiere a la creación poética. Y es una satisfacción nuevamente volver a platicar con ustedes y ahora me toca a mí cerrar y despedir y ya seguiremos más adelante con otro dedicado, como dice él, a la reseña de libros que podemos también con mucho gusto compartir con todos ustedes. Muchas gracias y buenos días por su atención. Les agradecemos a todos su atención. Muchas gracias. Hasta la próxima.